Marcos capítulo 4, bendito sea el nombre del Señor. Y este pasaje nos va a llevar hasta el versículo 20. No lo voy a leer los 20 versículos, pero ahí es donde vamos a predicar esta mañana. San Marcos capítulo 4. Y como decía el hermano Samuel David, pues un saludo especial para todos los que nos ven. Como decíamos el día jueves, también me comentaban que hay algunas personas desde Puerto Rico constantemente viendo el culto. Y entonces queremos enviar un saludo a aquellos que desde allí, alabado sea el nombre del Señor, nos están viendo y están viendo nuestras transmisiones, y esperamos que el Señor les siga bendiciendo. Oramos por usted. Y hoy que la iglesia se volcó a las redes sociales, pues si usted se siente bendecido y siente que Dios le está ministrando a través de esta palabra, pues sea bienvenido. También quiero saludar a aquellos que llegan a la transmisión no directa, sino de algunos hermanos que comparten la transmisión, y no los vemos aquí, pero hay algunos hermanos que me han comentado que ellos comparten y se conectan a la transmisión de ellos. Dios los bendiga, alabado sea el Señor, a cada uno de ustedes. También un saludo especial porque estamos enviando o transmitiendo a través del WhatsApp a los hermanos que quizás no tienen internet. Estamos enviando las predicaciones, los mensajes a través de WhatsApp, y bueno, Dios los bendiga a ellos también. Bendito sea el nombre del Señor, porque estamos intentando alcanzar pues a quien más podamos. Bendito sea el Señor, nuestro oficio de compartir la palabra y la buena nueva de salvación. Marcos capítulo 4. Dice la palabra del Señor, y leo en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Padre que estás en los cielos, mi alma le alaba, mi alma le bendice, mi alma le glorifica. A tu nombre damos honor, a tu nombre damos gloria, reconocimiento. Padre, en esta mañana nos acercamos al trono de la gracia para adorar, para bendecir. Agradecidos por esta honra, por este privilegio, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor amado, a través de las redes sociales, la honra que estamos teniendo últimamente, Señor amado, te pido que nos guardes, que nos ayudes, que estés con nosotros, porque queremos simplemente, tenemos hambre de tu palabra, tenemos hambre y sed de tu palabra. Te pido por favor que nos permitas ser saciados con tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano que tiene esa sed de ti, Señor amado. Bendícele, llénale de tu gracia, de tu gloria. Permite que la palabra corra y se glorifique en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Puede sentarse los que... Me he notado también que a través de la internet muchos hermanos tienen esa reverencia, aleluya, frente al culto. Dios los bendiga a ustedes por eso. Bendito sea el Señor. Y esta mañana quiero que hablemos bajo el tema: cómo ser buena tierra. Cómo ser buena tierra. El versículo 8 dice: pero que parte de esa semilla, cayó en buena tierra. Y es que este pasaje del sembrador nos muestra una realidad bastante terrible, y de 4 clases de terrenos, solo un terreno es bueno. De 4 clases de personas, vamos a seguir hablando de terrenos, uno solo es bueno y 3 no sirven, no funcionan. Lo que me indica lo peligroso
o lo frágil que se hace volver útil y llegar a ser buena tierra. Porque la semilla cae en todos los terrenos. Ahora, los discípulos en el versículo 10 le van a preguntar, bueno, ¿qué quiere decir esto? Y el Señor le va a decir, bueno, yo estoy sembrando la palabra, el sembrador es el que da la palabra y el terreno son las personas, son los terrenos. Y aquí la palabra me indica que la semilla va a caer en todos los terrenos. Pero hay un solo terreno en el cual va a dar fruto. En los demás se va a perder la semilla. No va a haber fruto. Por lo tanto, el tema de hoy quiero llevarlo: cómo ser buena tierra. Cómo ser esa persona que está preparada, porque una tierra para que dé semilla tiene que estar arada, debe estar preparado el terreno, no puede ser duro, tiene que tener tanto sol como agua, tiene que estar completo. ¿Por qué lo digo? Porque ser buena tierra nos conviene. Porque solo la buena tierra produce frutos. Los demás terrenos no van a producir frutos. Aunque escuchen la palabra, aunque se les siembre la semilla, los demás terrenos no van a dar fruto. Por eso el Señor Jesucristo dijo que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos andan por él. Pero estrecho y corta es la puerta que lleva a la vida eterna y pocos la hallan. Por lo tanto, ser buena tierra, ser personas en quien Dios deposite la semilla y la semilla de fruto, es conveniente para mí, es conveniente para el creyente, porque de otra manera el creyente no va a tener frutos y se va a perder la semilla y por lo tanto el terreno no va a ser útil. Por lo tanto, ser buena tierra es conveniente. Me conviene ser buena tierra porque es la única que da fruto. Y quiero que veamos cómo llegar a ser buena tierra, identificando los errores y los defectos de los demás terrenos para evitarlos. Porque Jesucristo va a explicar esta parábola y a los demás terrenos les va a identificar sus errores y sus defectos. Y vamos a mirar con la experiencia negativa de los otros terrenos, ¿qué puedo yo evitar? ¿Cómo evito esas características que representan a los otros terrenos? Debo evitar eso para yo llegar a ser buena tierra que dé fruto. Entonces, la palabra del Señor habló de 4 clases de terrenos. Versículo 4 dice que hay personas, y el Señor les compara con aquella semilla que cayó junto al camino. Entonces hay un terreno preparado para sembrar. Lo preparan, le ponen candela, luego lo aran para que queden las zanjas para sembrar la semilla. Pero alrededor de ese terreno hay caminos. Y los caminos tienen una característica, que no son terrenos suaves, porque son terrenos que se vuelven duros. Se vuelven a causa de que tantas personas pasan por encima de esos terrenos que son caminos. Ese camino, a veces notamos por esas trochas que ni el pasto vuelve a crecer, que ni la maleza vuelve a crecer, porque ha sido tan pisado, tan pisoteado, que se volvió duro, de manera que ni el sol penetra por esa parte, ni nada puede producir en ese lugar. Entonces el versículo 4 dice que algunas personas, la semilla es como aquella semilla que cayó junto al camino. Y luego el versículo dice que como cayó en el camino, y ese camino es duro, no puede entrar la semilla. Ese camino ha sido pisoteado tantas veces, pues la semilla queda encima. Y dice el verso 4 que con mucha facilidad vienen las aves del cielo. Verso 4: vienen las aves del cielo y se comen la semilla a causa de la dureza. Quiero que tengan en cuenta que todo esto está hablando del oír. Está hablando de cómo estamos oyendo.
de cómo yo recibo la palabra, de cómo yo me siento frente al que está exponiendo la palabra, en qué actitud estoy escuchando, porque es muy diferente cuando usted mira en Hechos capítulo 10 la actitud de Cornelio y su familia. Usted mira que dice que la Biblia que cuando Pedro llega ante Cornelio, a pesar que Pedro llegó con unos comentarios bastante hirientes, sin embargo la actitud de Cornelio fue de humillación, fue de postrarse. Y luego la palabra dice allá en Hechos capítulo 10 que Cornelio había reunido mucha gente en su casa, tenía familia. Y Pedro, cuando ve esto, comienza a predicar. Y dice la palabra que Pedro estaba dándole el sermón cuando de repente viene sobre ellos el Espíritu Santo y son bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, allí no hubo otra cosa. Allí lo que hubo en Cornelio y su familia fue que estaban oyendo de una manera tan respetuosa y de una manera con tanta hambre de la palabra, que el Espíritu Santo, frente a ese corazón abierto, no tuvo ningún obstáculo para llegar y bendecir y dar su presencia a los gentiles, de manera que aún los judíos quedaron asombrados. Es decir, las personas de junto al camino son los que oyen pero no reciben. Entonces, cuando hay un terreno que es duro, por ejemplo este piso que es pavimentado, y si echamos una semilla, no hay manera que la semilla pase a la tierra. Y si una semilla no cae en la tierra, dice el Evangelio, y muere, no puede dar fruto. Entonces, si yo pongo una semilla en este piso esmaltado o en el piso suyo que tiene baldosa, y usted tira una semilla a ese piso, esa semilla nunca va a dar fruto, porque el piso es tan duro que nunca va a poder quedar esa semilla en la tierra. Los de junto al camino son esa clase de personas que oyen pero no reciben la palabra. Amén. Entonces, viendo la forma negativa que Dios muestra de estas clases de oyentes, la idea es evitar ser así para llegar a ser buena tierra que dé fruto. Versículo 14, dice la palabra: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, porque no hay profundidad, porque hay dureza. Entonces los de junto al camino son aquellos, aleluya, que son duros para oír la palabra, que oyen la palabra pero no la reciben. Es decir, es aquel que pide un consejo y se le da el consejo pero no acepta el consejo. Es aquel que se le dan indicaciones y se le dicen: mira, el camino es por allá, por allá, por allá, pero él o ella quiere ir a otra parte a buscar por otro lado. Es decir, oye el consejo, es muy respetuoso, porque hay gente que dice así: a mí me gusta oír a todo el mundo, yo escucho a todo el mundo, a mí me gusta que me hablen, yo le presto el oído a todo el mundo. Oye a todo el mundo, pero no escucha a nadie, no recibe la palabra de nadie. Tenemos un ejemplo en Caín. Caín oyó la voz de Dios. Dios le dijo: Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? De hecho, cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano?, él le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es decir, Caín oía la voz de Dios, pero no recibía lo que Dios le decía. Entonces el verso 15 dice: los de junto al camino son quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida. Ese enseguida habla de una facilidad. Es aquel que Dios le da una palabra de fe y sale a la puerta y se acuerda del problema inmediata. En el templo tenía confianza, pero salió a la puerta, se acordó del problema y ya otra vez cayó en la desesperación. Y ay, Señor, cierto que el problema, esto no tiene solución. Enseguida el diablo le roba, porque oyen con dureza de corazón. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El camino es un terreno duro, debido a que pasa mucha gente y lo pisa y lo endurece. Marcos capítulo 13, verso 19. Quiero que mire allí la palabra. También habla del sembrador. Perdón, Mateo, que diga. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 también me habla de la parábola del sembrador, pero allí va otra característica de los del camino. En esta parte de Mateo agrega otra característica de los del camino. Capítulo 13, verso 19. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Los de junto al camino tienen una característica, que oyen la palabra y no la entienden. Ahora la pregunta es: ¿por qué no la entienden?
Si el Señor le dice al borracho, borracho, deje de tomar cerveza y no se emborrache más, ¿dónde está lo difícil de entender ahí? ¿Cuál es la parte difícil de entender ahí? Entonces, aquí hay que mirar una cosa: los que no entienden porque le hablan en otro lenguaje o le hablan unos conceptos muy complicados, o los que no quieren entender. Porque cuando yo escucho la palabra pero no estoy recibiendo la palabra, yo no estoy entendiendo. Puede ser aquella persona que está oyendo la palabra y su mente está en otra parte, su corazón está en otra parte. Entonces está oyendo la palabra, pero no está recibiendo la palabra. Y Mateo entonces agrega otra característica de junto al camino, y es que oyen la palabra pero no la entienden. Cuando usted viene a oír la palabra, debe pedirle a Dios que le abra el entendimiento. Por ejemplo, cuando vamos a orar por el mensaje, oramos por el mensaje. Hay gente que no sabe ni qué pedir. Pues, ¿qué es lo que usted tiene que pedir cuando el predicador dice vamos a orar por el mensaje? Señor, dame gracia, dame sabiduría para que yo entienda lo que me vas a decir. Esa es la oración que tiene que hacer el que ora antes del sermón. Dame sabiduría, que yo escuche tu voz. Porque si yo me siento una hora y yo no escucho a Dios, sino que escucho al pastor parlotear y parlotear y parlotear y parlotear, pues yo me voy vacío. Escuché un poco de cosas, pero no recibí nada. Ahora, hoy lo que Dios quiere que recibamos es que debemos desear ser buena tierra. Porque la buena tierra le agrada a Dios. Porque la buena tierra da frutos. Porque la buena tierra recibe la palabra. Porque la buena tierra es un trabajo que produce satisfacción, porque no es en vano. Entonces, ¿qué es lo que hoy Dios quiere que usted escuche? ¿Qué es lo que Dios quiere que hoy oigamos? Que Dios quiere que seamos buena tierra. Que no seamos de junto al camino, que no seamos del pedregal, que no seamos de los espinos, que seamos buena tierra. Ahora, el camino no es un terreno preparado para sembrar. Un pedregal no es un terreno preparado para sembrar. Un montón de espinos no es un terreno preparado para sembrar. Un terreno para siembra se tiene que preparar. Tiene que haber disposición. Tiene que ser un lugar que se prepare, que se riegue, que se aparte para esa siembra, que luego se acomode para poner la semilla en esa tierra. Y entonces ahí se vuelve un terreno donde la siembra va a dar frutos. Por ejemplo, hay gente que viene a escuchar la palabra, que se sienta a escuchar la palabra, pero no viene con deseo y hambre de la palabra. Entonces estamos nosotros que a veces nos sentamos en la silla o estamos atrás del celular, pero nuestra mente y nuestro corazón están en cualquier parte menos en este lugar. Entonces ese es un terreno que no está preparado para oír la palabra. El camino es un terreno duro porque debido al paso de mucha gente lo endurecieron, lo pisaron y lo endurecieron. Entonces el consejo para usted en esta parte del camino es: procure no permitir que la vida lo llene de conocimiento de la vida de otros. ¿Por qué? Porque aquellas personas que se dejan llenar de todo lo que hay alrededor, por ejemplo, aquel pastor se robó el templo, aquel pastor se robó la plata, aquel pastor, aleluya, se fue con aquella persona, aquel pastor me dijo y no cumplió, aquel otro. Y cuando usted empieza a llenarse de todo eso, cuando usted se sienta a oír la palabra, usted ya no le cree al predicador, usted ya no le cree al sembrador, usted ya no le cree a la persona. No deje que su vida se llene de todo. Hay gente que le gusta estar chismoseando y le gusta preguntar de todo. ¿Usted sabe qué pasó con la iglesia tal? ¿Usted sabe qué pasó con la congregación tal? ¿Usted sabe qué pasó con el pastor tal? ¿Usted sabe que fulanito de tal dijo? Y les gusta enterarse de todo y piensan que eso es bueno. Eso es malo. ¿Cómo es malo? Porque usted va saturando su vida. Y como tantas cosas empiezan a pasar en su corazón comienza a endurecerse. Y por eso cuando yo ya vuelvo a escuchar al predicador, ya lo escucho, pero me acuerdo de que fulano de tal dijo lo mismo, pero actuó así. Me acuerdo de que el otro actuó de esta manera. Me acuerdo que el otro actuó de esa manera. Y entonces comienzo yo a ver la persona, al ser humano allí, y no comienzo a mirar al Dios que envía la respuesta. Esos son los de junto al camino. Porque pasa tanta gente por encima de ellos que los endurecen. Porque mire lo que dice Eclesiastés capítulo 1,
versículo 18. Aleluya. Entonces hay gente, y más hoy en día, que a través de Facebook, de las redes sociales, de la televisión, uno se entera hasta lo que pasó en la China. Por ejemplo, esta mañana me enviaban un video, unos grupos de pastores, y que en China que están cayendo un poco, están pasando un poco de cosas. Que inundaciones, que yo no sé si granizo, y los pedazos de hielo se parecen al coronavirus. Tienen así pelitos y como el coronavirus. Y uno dice, ¿y usted cómo se enteró de eso por tan lejos? Por las redes sociales, hermano. Entonces, cuando yo comienzo a saturarme de todo eso, tenga cuidado porque eso comienza a endurecerme. Es como aquel que dice, pastor, yo escucho palabra todo el día. Yo escucho palabra todo el día. Escucho al de allá, escucho al de allá, escucho al otro, y cree que eso es algo bueno. Su corazón se va a endurecer de tantos pasos que pasan por usted, se va a endurecer el corazón. Y va a pasarle que usted ya no va a reconocer ningún pastor ni ninguna autoridad, porque su corazón está tan pisado y tan lleno de personas que han pasado por encima suyo, que ya no va a reconocer ninguna autoridad. Usted va a perder el sentido de orientación. Estamos hablando de cómo ser buena tierra. Y tenga cuidado porque los de junto al camino recibieron la semilla, pero estaban tan duros que esa semilla vino las aves y la encontraron ahí mismo encima y se la comieron y se la llevaron. Entonces Salomón, sabio, en Eclesiastés capítulo 1 verso 18 dice, quien añade ciencia. ¿Qué es ciencia? Conocimiento. Quien añade conocimiento, añade dolor. No significa que la sabiduría es mala. Significa que cuando yo pongo mi confianza en lo humano y en la sabiduría humana, me doy cuenta que después de la caída y del pecado de Adán, todo en esta vida fue sometido a un deterioro y a una degradación y a una, ¿cómo se llama la palabra? La palabra es deterioro. Todo fue sometido a un deterioro, y por eso Salomón, cuando se dio cuenta y él creyó que la sabiduría y el conocimiento, entre más supiera, lo iban a llevar a un nivel a entender todo, se dio cuenta que después de la caída y del pecado, todo en este mundo está determinado a un deterioro absoluto. Y por lo tanto, cuando yo me doy cuenta que en esta vida no hay nada para esperar, por eso Salomón decía definitivamente, vanidad de vanidades. Todo en este planeta Tierra es vanidad. Entonces, si usted comienza a añadir conocimiento, que se enteró de allá, que se enteró de allá, que se entera por Facebook de allá, que se entera por Facebook, se mete en cualquier lado a saber de todo, al principio eso parece agradable, pero luego Salomón dice que esas cosas añaden dolor. Porque cuando yo me doy cuenta que el de allá se robó un templo, y que el de allá tiene avión, y que el de allá tiene un carro que vale 500 millones de pesos, y cuando yo me empiezo a enterar que el otro tiene 5,000 millones de pesos en la cuenta, y cuando yo me empiezo a dar cuenta que el otro esto, aunque usted no lo crea, eso va a empezar a herir su corazón y a herir su vida. Y cuando usted vuelva a escuchar a otro predicador, siempre lo va a relacionar con todo aquello que usted sabe. Luego Salomón en el capítulo 12 verso 12 repite exactamente lo mismo. Dice, el mucho estudio. ¿Qué es estudio? Conocimiento. Yo estudio para tener conocimiento. El mucho estudio es fatiga para la carne. Los de junto al camino son aquellos que, mire que debemos tener cuidado, porque generalmente esto junto al camino se relaciona mucho con ese creyente viejo que está en la iglesia. Porque ha pasado tantos años y ha experimentado tantas experiencias y ha tenido que vivir, por ejemplo, nosotros en nuestra obra hemos tenido que vivir tantas cosas y tantos golpes que puede llegar un creyente a decir, yo ya no sé en quién creer, yo ya no sé si creerle, yo no sé si confiar en lo que me está diciendo. Y el problema es que si usted no confía en la palabra, el que pierde es usted, porque usted es el terreno malo, porque la palabra sigue siendo buena, la palabra sigue siendo necesaria, la palabra, el origen sigue siendo el mismo, la palabra sigue siendo la misma, no ha cambiado, la palabra no se daña. Pero cuando yo comienzo a tener un corazón endurecido, yo comienzo a no oír la palabra,
sino a poner mis ojos en el que está hablando la palabra. Y ahí es donde está el problema. Los de junto al camino, cuando usted escuche la palabra, no ponga su mirada en el que está dando la palabra. Yo vuelvo y lo repito, esa palabra me gustó. No ponga sus ojos en el cartero, ponga sus ojos en la carta. Porque el cartero solo es un trabajador que le dijeron: tome esta carta y llévela a tal parte y listo. El cartero solo es el que lleva la carta. El cartero no escribe cartas. El cartero no es el autor de las cartas. El autor es Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Los predicadores son carteros. Son personas a las que se les pidió el favor que llevaran una carta y la leyeran. Pero cuando yo comienzo a ver que muchos carteros comienzan a tener defectos y tropiezos, entonces el corazón se endurece y usted comienza a oír al cartero y no oír la carta. Esos son junto al camino. Cuando se siente a oír la palabra, procure no mirar al cartero, tanto para que no vea los errores como para que nos quitemos la mala costumbre de adorar a los hombres, de elevar a los hombres a un nivel de gloria que no tienen. Por eso la misma gente daña a las personas. Dios mismo es el que tiene que a veces quitar esos grandes predicadores, tiene que quitarlo, y muchas veces la razón es por culpa del pueblo. Porque el pueblo mismo comienza a hacer de esos hombres grandes, parece que los vuelven dioses, y Dios cuando se da cuenta que el ser humano está haciendo eso, a veces Dios mismo, escúchelo bien porque así es, Dios mismo es el que tiene que quitar a una persona de esas y sacarlo de ahí, para enseñarle a la gente y al pueblo que los hombres no son dioses. Que los carteros son solo carteros. Que los carteros, o sea, el predicador, el pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta, lo que usted quiera, solo son carteros. ¿Quién es un cartero? Alguien que se echa una maleta aquí y lo contratan y le dan un salario y le dicen: mira, te voy a pagar un sueldo. ¿Cuál es tu trabajo? Sencillo, toma esta carta y quiero que la lleves a Villas de San Ignacio. Y luego cuando llegues a Villas de San Ignacio, quiero que les digas: aquí les mandaron una carta, les mandaron. Y luego cuando muestres la carta, puedes abrirla y leerla. Pero sigue siendo el cartero un simple cartero. No ponga sus oídos en el predicador, ponga sus oídos en la palabra. Los del camino son los que miran al predicador. Hay predicadores que hablan y amén, Dios los inspira, y la gente dice: oh, y ese predicador es perfecto, ese pastor, ese predicador no se equivoca, ese predicador anda en las nubes, y ese predicador anda como los que bailan ballet, en la punta de los dedos. Oh, qué perfección, yo quiero ser como él. No sea así. Por eso Dios se molesta, porque comenzamos entonces a decir: yo voy al culto si predica fulano de tal, yo voy a la confraternidad si fulanito de tal predica. Hay gente que dice: yo no escucho a nadie, a mí me gusta es fulano de tal. Fulano de tal, ese me gusta. Porque ese sí regaña, perros muertos, ese sí da la palabra como es. Hay gente que comienza a mirar al expositor y no está mirando la palabra. Y por eso son junto al camino, porque aunque oyen, no están recibiendo la palabra. Entonces Salomón dice: el mucho conocimiento añade dolor y añade fatiga. Ahora, no podemos evitar enterarnos de cosas, saber cosas, ser alcanzados por cosas. Y entonces el primer consejo es: procure no saber nada. Entre menos sepa mejor. Entre menos sepa mejor. Estoy hablando de chismes. Estoy hablando de enterarme de la vida de otros. Estoy hablando de enterarme de qué pasó con fulano de tal. Estoy hablando de meterme a Facebook a revisarle la vida a los demás. Eso es ser chismoso. Amén. Pero ahora no podemos evitar que algunas cosas lleguen a nuestro conocimiento y nos llegan a herir y llegan a doler nuestro corazón. No permita que las cosas que usted se ha enterado sin querer, no porque la buscó, no permita que eso le endurezca el corazón. Y por más que hayan personas que se hayan equivocado, por favor, cuando vuelva a escuchar un predicador, siga escuchando la palabra. No ponga su confianza en el predicador. Esos son los de junto al camino, los que ponen su ojo en el predicador, los que ponen su corazón en el mensajero, en el cartero, y no le prestan atención a la carta.
Hay que tener cuidado con eso. Porque hay personas que se dedican simplemente a tocar las emociones y aleluya y gloria a Dios y te vas para el infierno y borracho y prostituta y amén, y los ponen a gritar 1 hora, 2 horas y después del culto se acabó el culto. ¿Y qué fue lo que usted aprendió? No, nada, nada. Amén, pero el culto estuvo glorioso. No sé qué dijo, pero el culto estuvo glorioso. Hay que tener cuidado con eso. Que a la gente le gusta eso. Y nunca le dicen nada. Nunca los orientan. Nunca los dirigen. Y entonces hay gente que dice, a mí me gusta esa clase de mensaje, pero usted los ve por ahí, hermano, en unas vidas y en unos testimonios que a uno es tristeza. Entonces, ¿de qué sirve que hable tanto que a mí me gusta fulano de tal si no está haciendo nada la palabra? No dejes que esas cosas te endurezcan. Eclesiastés capítulo 5 verso 8 dice, si opresión de pobres vieres en la provincia, o perversión, o vieres injusticia, dice Eclesiastés, no te maravilles. No te maravilles. Es decir, no te extrañe. Se me quedó una Biblia que quería leer lenguaje actual. Ese pasaje, no sé si usted me lo tiene ahí, me lo presta. Porque quería leerle esta parte. No deje que el corazón suyo se endurezca. A veces dejamos que se endurezca el corazón y no entendemos ni siquiera qué Dios está haciendo. Y aquí Eclesiastés capítulo 5 verso 8 dice, si ves opresión, si ves injusticia, no deje que eso lo dañe. Porque mire esta versión de Biblia del lenguaje actual como dice, mire lo que dice. Eclesiastés 5:8. No te extrañes cuando veas en países donde a los pobres se les maltrata y donde se les hace injusticia a los pobres. Esto sucede cuando un funcionario importante lo protege otro más importante, y aun cuando otros aún más importantes protegen a estos dos. 9. Mire qué interesante esto. Usted, ay, pero ya me endureció el corazón porque es que ese fulano de tal se llevó 4.000 millones. ¿A usted qué le importa? O sea que él tiene 4.000 millones para poder ir a donde quiera, y usted tiene el corazón endurecido. ¿Quién perdió? Usted no tiene ni la plata para disfrutarla acá, y sí se endureció el corazón como el otro. Entonces dice el Señor, dice, esto pasa, no te extrañes cuando veas que a los pobres los maltratan o les hacen injusticia, porque esto sucede cuando un gobernante es protegido por otro más importante y otros aún más importantes que ellos están por encima y los protegen a ellos. Sin embargo, ellos te van a decir, esto y aquello lo hacemos por el bien del país. Nosotros los gobernantes estamos para servir a los campesinos, a los ciudadanos. Verso 10. Hay gente que dice, y esta gente dice, el dinero no es importante, pero cuando ya lo tienen, todavía quieren más y más y más. Y esto tampoco tiene sentido. Verso 11. Porque quien se llena de dinero, oiga, mire, ¿por qué no se puede dejar usted dañar? Porque el que se llena de dinero también se llena de gente que quiere gastarlo. Es decir, esa gente que usted se dejó endurecer por culpa de ellos, dice el Señor, no se deje endurecer por ellos, porque es que ellos agarraron dinero para el mal de ellos. Y hay gente que se deja enfermar por eso. Dice, porque quien se llena de dinero también se llena de gente que quiere gastarlo. Así que el único provecho que sacan los ricos en el gusto del dinero, pues es verlo, ver tanto dinero. Verso 12. Porque de tanto tener, hasta el sueño se les quita. En cambio, la gente que trabaja puede comer mucho o comer poco, pero duerme tranquila. En esta vida he visto que guardar mucho dinero no es nada bueno. Y lo está diciendo un tipo que tenía dinero. Lo está diciendo un hombre, hermano, que sabía lo que era plata. Dice la Biblia que la plata en los tiempos de Salomón no era apreciada. La plata, oiga bien lo que le estoy diciendo, la plata en los tiempos de Salomón no era apreciada. ¿Por qué? Porque se veía en todas partes. Porque era tan común ver plata que eso era como tener cualquier cosa. Está hablando un hombre que tiene dinero. En esta vida he visto que guardar mucho dinero no es nada bueno, pues acaba por perjudicar a quien lo tiene. Eso lo dice el versículo 13, a que usted lo lea. Además, todo ese dinero puede perderse en un mal negocio. Así que el que fue rico antes, en un momento puede llegar a quedarse sin nada y nada para sus hijos.
Al fin de cuentas, acaba por irse de este mundo tan desnudo como cuando nació y sin llevarse nada de lo que tanto trabajo le costó. A mí me parece terrible que al morir nos vayamos tan desnudos como vinimos. ¿De qué nos sirve entonces tanto trabajar y pasarnos la vida tristes, molestos, enfermos y enojados? Desde mi punto de vista, es muy poco lo que vivimos. Así que comamos y bebamos y disfrutemos lo que tanto trabajo nos ha costado ganar, pues así Dios lo ha querido. Si Él nos da mucho, también nos permite disfrutar de lo que nos da. Disfrutemos entonces de lo que tanto trabajo nos ha costado, porque es un regalo de Dios, ya que Dios nos hace estar felices. Dejemos de preocuparnos tanto por la vida de los demás. Los del camino son los que ahora se sientan en la iglesia y dicen: me acuerdo que aquel se robó 2.000 millones de pesos. ¿Usted qué le importa? No deje que eso le dañe su corazón, porque él se fue con 2.000 millones de pesos, se dañó, amén, le dará cuentas a Dios. Pero usted, ¿qué hace sin un peso en el bolsillo y con el corazón duro? ¿De qué le sirve? El Señor le está diciendo, además, el que se llevó 2.000 millones de pesos, yo le garantizo que se va a llenar de gente que lo van a rodear solamente para gastarle la platica. Es decir, va a tener problemas. Ahora va a tener que pagar seguros, ahora va a tener que pagar escoltas, ahora va a tener que comprar camionetas blindadas. Ya no puede andar en un carrito normal. Ya no puede, ahora tiene que gastar sumas de dinero de exorbitante en pagar una escolta de 6 hombres para que lo cuiden, y usted con el corazón endurecido. El Señor le dice: no haga eso. Si opresión vieres, no te maravilles, no te extrañes. Entonces, cuando escuche la palabra, escuche la carta. No ponga su ojo en el cartero, porque si no usted será una mala tierra. Versículo 5. Están los de los pedregales. Los pedregales, Marcos capítulo 4, donde comenzamos. Alabanzas al Señor. Estamos viendo qué no hacer para hacer buena tierra. Estamos viendo los errores de otros, de los demás terrenos que Dios identifica para que podamos llegar a ser buena tierra. Sea inteligente. No deje que su corazón se dañe por culpa de otro. Ese otro ni le va a dar bien, ni le va a dar mal. En cambio Dios, la palabra no cambia, la palabra sigue siendo buena. Dios sigue siendo el mismo. Él no se equivoca, Él no se roba nada, Él no le falta a nadie, Él no le falla a nadie, Él no traiciona, Él sigue siendo perfecto. ¿Quién se dañó? El cartero. El cartero, échale la culpa al cartero. Pero el que escribió la carta no se dañó, él no ha hecho nada malo. ¿Quién se dañó? El pobre cartero. Y cuando el cartero se daña, Dios le dice: mire, fulano de tal, usted ya no me sirve como cartero, quite de ahí y yo traigo otro que sea mejor. Eso es lo que hace Dios. Y entonces usted se pone bravo porque sacaron un cartero, pero se fue con 5.000 millones de pesos. Que lo disfrute en esta vida. Si no se arrepiente, igual se va a ir para el infierno. Con 5.000 millones, con 10.000 millones, con 20.000 millones se va a ir para el infierno. Y eso, que Dios tenga misericordia y no le ponga la mano y no le cobre en esta tierra, porque sería doble sufrimiento. Y usted no se deje dañar el corazón por eso. Ahora el verso 5 me habla de que una semilla cayó en pedregales. Ahora, los pedregales no es que sean piedras que estén encima de la tierra. ¿Qué pasa? Que habían terrenos donde había mucha piedra, pero la piedra no estaba en la superficie. Estaba la piedra tan profunda, pero al mismo tiempo estaba casi llegando a la superficie. Entonces, cuando el arado pasaba, la piedra era tan profunda que el arado no podía arrancarla. Entonces el arado pasaba por encima de la piedra. Y aparentemente había tierra, pero había poquita tierra. Por lo tanto, la semilla caía. Y mire lo que pasa con esta clase de gente, que son los que escuchan superficiales. Mire aquí el problema de la mal llamada predicación de la prosperidad. Dice el versículo 5: otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Es decir, había una piedra que estaba casi que salía a la superficie, pero no salió. Y entonces encima de la piedra quedó una capita de tierra muy delgadita. Y la semilla cayó ahí. Y mire lo que pasa en el verso 5. Brotó pronto. Verso 5 dice: no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Esta gente, esta clase de oyentes son los que les gustan los milagros. Son el creyente superficial. El creyente que escucha el mensaje y quiere es que Dios le obre milagros así.
quiere que Dios le responda ya, quiere que Dios ya ver la gloria suya. Mire que los pedregales son aquellos en los que de repente usted les ve frutos. Frutos no, de repente les ve un crecimiento, de repente les ve que salen. ¿Por qué? Porque el sol les da, pero resulta que hacia abajo no tienen profundidad. Entonces esa es la clase de creyente que usted lo ve un tiempo y lo ve folgoroso y lo ve que tal, que profetiza, que es un apóstol, y en 2 años lo ve escarriado. Es aquel creyente que usted lo ve y aleluya, usted lo ve y de repente ya cambió de ropa, predica, pastor, de un sermón, yo predico en una esquina, amén, echa fuego, echa candela, en 2 años ya usted lo ve apartado, descarriado, muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque es gente que oye la palabra, pero le pone el ojo es a lo que se ve, a la corbata, al carro, al fuego, y que se sacude, y le agarra al otro y lo sacude, y en el nombre de Jesús, y cáigase, y comienza, uy, mire cómo tumba gente, uy, mire cómo hace llover, cómo hace llorar la gente, uy, mire ese predicador, qué terrible es. Esa clase de oyente es la que le pone el ojo a lo que se ve. No se acostumbre a ser un creyente de resultados, un creyente prematuro. No se acostumbre a ser un oyente de respuestas inmediatas. No se acostumbre a que tiene que ver resultados inmediatos, emocionalista. ¿Por qué brotó pronto? Porque no había profundidad. Y como no había para echar para abajo, pues ¿para dónde era más fácil echar? Para arriba. Pero resulta que cuando fue para arriba, versículo 17, dice la palabra que cuando viene un viento fuerte, como no tiene profundidad, ¿qué pasa? Lo arranca. Porque el viento encuentra lo que hay arriba, pero abajo no encuentra nada. Ese es el creyente que escucha el mensaje y viene por un milagro. Ay, pastor, hoy hicieron culto, pero nadie lloró hoy, pastor. Culto estuvo, pero malo, pastor, ese culto hoy. Yo no vi que nadie llorara. Nadie danzó en este culto. No, pastor, esos cultos no son de fuego. A mí me gustó el de fulano de tal, que eso sí tiene fuego. Prostitutas, borrachos, te vas a ir al infierno. Eso sí tiene fuego. Ese es el oidor que le gusta es poner el ojo en la circunstancia. Hay personas, oiga bien esto, los de los pedregales no les gustan los procesos, no les gusta la profundidad. Entonces es aquel creyente que usted lo lleva a una enseñanza bíblica, que usted lo lleva a una enseñanza de 2 horas y a la media hora ya está así. Pero llévelo a un culto por ahí de alguien que grite. Llévelo a un culto de esos, de alguien que leyó un texto y al minuto ya estaba todo el mundo brincando y verá que dice, uy, qué culto, qué cultazo. No, mejor dicho, eso ni se pudo predicar de la gloria de Dios. Ya con eso es una mala evidencia que ni se pudo predicar. Pero es esa clase de creyente, no se acostumbra a ser así. Hay que disfrutar el culto pentecostés, hay que disfrutar la gloria de Dios cuando cae. Pero esa clase de predicador que siempre es lo mismo, que lee un texto y a los 5 minutos tiene a todo el mundo gritando y saltando y nunca termina un sermón, eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso no es sano. Porque dice la palabra que las escrituras son las que son inspiradas por Dios y son útiles para redarguir, para corregir. No es mi lenguaje, no son mis palabras, no es el cartero, es la carta. Entonces los del pedregal son los que se empiezan a impresionar y son influenciados por el exterior del predicador, del cartero, del que da el sermón. No se impresione por los resultados de nadie, ni los codicie, ni procure tenerlos con prisa, porque pueden ser piedras sin profundidad que en cuanto sean probados por un viento fuerte serán arrancados. ¿Qué pasa con esos predicadores que la gente le pone el ojo a solo a ellos? El día que se equivoquen, ese día se acabó iglesia. El día que ese pastor que lo veían como el Dios, como el faraón allí,
Entonces el día que esa criatura Dios permitió que se equivoque, entonces todos los demás, ay, el pastor cayó, vámonos entonces como los discípulos. Mataron a Jesús, vámonos todos a cada uno a nuestra tarea. ¿Por qué? Porque son emocionalistas. Verso 17 dice que tienen características que son de corta duración. No sea de corta duración. Los del Pedregal son la clase de creyente que no les gustan los procesos, que les gusta ser prematuros, que ellos quieren, el corazón se les llena de una necesidad y de un afán por ya, pastor, deme una corbata, por el amor de Dios, regáleme una, regáleme un saco, haga algo, mándeme de líder a algún lado. ¿Cuánto tiempo lleva? Llevo 3 mesecitos en la iglesia, pero es que me predico. Prematuros. Quieres pararse en un altar, quieres que lo vean, quiere que lo escuchen. Así no sepa decir nada, así sepa decir tonterías, pero quieres que lo escuchen. No quiere profundidad, no quiere proceso. ¿Sabe qué pasa con el Pedregal? Que tiene sol pero no tiene agua. Ese es el problema, porque cuando la rama va a echar para atrás, había un poquito de tierra y la raíz comienza a echar, encontró la piedra, no lo va a dejar pasar. Entonces, como no echa para abajo, pues echa para arriba. Y cuando viene un viento fuerte, como era un poquito de arena, ¿qué hace? Se lo llevó con todo y arena. Un creyente y la buena tierra es la buena tierra que echa raíces, que echa a una profundidad, que antes de ir para arriba se preocupa por ir también al mismo tiempo para abajo. No hay problema en crecer, no hay problema en mostrarse, pero al mismo tiempo que se va para arriba es bueno echar para abajo. Me refiero a la profundidad con Dios. Me refiero a esa profundidad y a no ser superficiales. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 habla de aquellos que estaban con nosotros, pero salieron de nosotros para que se demostraran que no eran de nosotros. Cuando usted escuche un sermón, por favor, no sea un oidor de milagros. Ay, yo vine aquí para que Dios me sanara y como Dios no me sanó, ay, pastor, llevo 3 meses orando y Dios no ha hecho el milagro. Ay, yo como que me voy porque Dios no me escucha. Esa clase de creyente termina yendo a la iglesia de allá, a la iglesia de allá, a la iglesia de allá, porque lo que quiere es alguien que haga un milagro por él. Escuche la palabra y prefiera la profundidad. Usted sabe, y voy terminando, usted y yo sabemos que Dios no es un Dios de espectáculos. Dios es un Dios de profundidad. Dios es un Dios de ir al secreto con Él. A Dios no le gusta tanto el show, porque generalmente la gente que le gusta el show, Dios le toca quitarla de en medio. Note eso. Y no le haga daño usted a un predicador que puede que en este momento él no tenga malas intenciones, pero no le hagamos daño a esos predicadores que Dios levanta y que Dios exalta tanto y que Dios le da tanta honra. No ponga el ojo en el cartero, porque si no, Dios te toca coger a ese cartero y cambiarlo por otro cartero. Y por culpa de la misma gente. Amén. Es en la carta. Yo puse un ejemplo aquí, por ejemplo, poniendo un ejemplo más actual. Aquella persona que hoy, un ejemplo que estaba escrito en lo que estudié, en lo que miré, es aquel joven que dice, no, el mejor jugador del fútbol hoy es Messi. Y al otro día ve a Ronaldo meter ese gol de chilena que hizo con la Juventus y dice, no, el mejor jugador es Ronaldo, definitivamente. Y luego al otro día vuelve, a la otra semana ve jugar a otro, a ese inglés o alemán que ahora es el nuevo delantero que todos anhelan. No, el mejor jugador es aquel. Esa es una persona que va cambiando de opinión. Vuelvo y repito, yo estoy en contra de esa gente que dice, pastor, yo escucho a todo el mundo. Yo escucho al pastor de allá, al pastor de allá, al pastor de... Yo sí escucho mucha palabra. Eso es malo. Eso es un mal síntoma. Esa clase de persona no tiene identidad, no tiene redil, no tiene pastor. No significa que el pastor de allá y el de allá y el de allá no sirvan. Puede que sirvan, Dios los usa. Son siervos del Señor, pero usted al hacer ese ejercicio está perdiendo identidad, está desconociendo su redil. Mateo 7:21 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. Es decir, hay gente que le gusta hablar Señor, Señor, pero dice, pero son superficiales, son unos desconocidos. Y termino, versículo 7, Marcos capítulo 4, verso 7, aquí termino esta mañana. Los espinos.
Verso 7 dice la palabra: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Verso 18, explicándole el Señor dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, oyen la palabra. Verso 19, pero con afanes, distraídos, están oyendo pero pensando en otras cosas. No sea un oidor distraído, porque eso no es una buena tierra. No sea oidor distraído o un oidor afanado. Oye, pero permanece preocupado por los asuntos temporales. Hay gente que dice: hermano, Dios está en el control, pero están asustados por el coronavirus, porque viene la bestia, porque tiene que tener la confianza en Dios. No sea un oidor afanado. Y aquí en este periodo nos podemos ver visto muchos, porque es algo que casi no se puede tocar, no se puede, es casi algo intangible. Están, aleluya, ¿cómo le digo? Están enceguecidos por las circunstancias, aleluya, y de pensar en ello olvidan lo que Dios les dice. Son aquellas creyentes que están escuchando que Dios le va a ayudar, que Dios le va a bendecir, pero están tan pensando en el problema que se les olvida lo que Dios les dice. Es aquel creyente que el Señor le dice: te voy a sanar, pero está tan preocupado y tan metido en su enfermedad que dice: estoy enfermo, cierto que estoy enfermo. Esos son espinos, aquellos que permiten que crezca la fe al mismo tiempo que crece la preocupación. Y por eso le digo que aquí nos podemos ver encontrados muchos de nosotros, porque los espinos son aquel creyente que escucha palabra, pero vive preocupado a toda hora, pero vive afanado a toda hora. Ahí lo dice, verso 19. Son los que viven afanados. Un afán es una preocupación. Un afán es una ansiedad constante. Tiene que evitarla. Le es imposible comprometerse de forma seria porque está preocupado por las circunstancias. Mateo capítulo 13 verso 7, Lucas 8, 7 dice, hablando de lo mismo del sembrador, dice que nacieron. En Mateo 13, 7 dice que crecieron. Y luego dice la palabra en el mismo Lucas 8:7 que la ahogaron la semilla. Tienes que olvidar e ignorar y buscar la manera de dejar que crezca solo la fe y no la preocupación, porque pueden crecer al mismo tiempo y pueden ahogar la palabra que Dios ha dado en tu vida. Amén. Entonces, termino diciéndole, hermano, cómo ser buena tierra. No escuche con el corazón endurecido. Primero, los de junto al camino. No importa lo que usted vea, no deje que el corazón se le endurezca, porque lo va a afectar a usted. Los del Pedregal, no se acostumbre a ser un creyente de milagros. No se acostumbre a ser un creyente que lo impresione lo que ve. Acostúmbrese a ser un creyente de que busca profundidades con Dios. Y tercero, los espinos. Escuche, pero no deje que la preocupación crezca al mismo nivel de la fe. Tiene que dejar las preocupaciones, tiene que dejar los afanes. Escuche sin afán, escuche sin preocupación. Por eso le dije que esta es la más difícil, los espinos. Esta es la más difícil. Procuremos escuchar sin afanes y sin preocupaciones. Y luego llegaremos a ser buena tierra, que da fruto a 60 y hasta el 100 por uno. Pongan sobre sus pies en esta mañana, alabados el nombre del Señor, y le decimos a Dios gracias por su palabra. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, ayúdame a ser buena tierra. Levante por un momento sus manos al cielo. Dígale: Señor, necesito ser buena tierra, me conviene ser buena tierra. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Alabamos tu nombre maravilloso, Dios. Vamos, hermanos, todavía donde está, cierre sus ojos y vamos a hablar con Dios por unos momentos. Oh, te adoramos, maravilloso Dios. Consciente de lo que nos has hablado, consciente, Señor, de lo que tú nos has ministrado, aquí estamos, Señor. No podemos ocultarte nada, porque tu palabra en Jeremías nos enseña que tú eres el que escudriña la mente y tú eres el que prueba los corazones, Señor. Y aquí estamos, Señor, delante de ti tal como somos, sin nada que esconder, sin nada que guardar, maravilloso Dios. Necesitados de ti en esta mañana te pedimos: ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar esta palabra en práctica, Padre.
Ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a ser ese terreno, Señor, que recibe la semilla, que la semilla toma profundidad, Señor. Tanto recibe sol como recibe agua, Señor. Y es una semilla que es nutrida y crece bien, Dios. Ayúdanos, maravilloso Dios. Ayúdanos también a aprender de los errores, Padre. Ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra a profundidad, Padre, para que no seamos como aquellas semillas que cayeron y a lo último, Señor, no vieron fruto. Queremos, Señor, ser un terreno que dé fruto. No queremos separarnos de ti, Señor. No queremos separarnos de la vid verdadera. No queremos separarnos de ti, Padre, porque tu palabra nos enseña que separados de ti, oh hermano, separados tú de Dios no puedes hacer nada. Separado de Dios no podemos lograr hacer nada. Separado de Dios no podemos llegar a ningún lado. Separados de Dios no podemos dar fruto. Y ese es nuestro anhelo, dar fruto. Ese es nuestro anhelo, dar resultados. Ese es nuestro anhelo, permanecer. Por eso qué bueno que usted y yo le digamos en esta noche a Dios: ayúdame a permanecer, ayúdame a profundizar, ayúdame a meterme en las profundidades de tu palabra, ayúdame a meterme en las profundidades de tu presencia, Señor, en esos ríos de agua viva, Dios. Yo no quiero beber de cualquier agua, yo quiero beber de esa agua que da vida eterna. Yo quiero beber de esa agua que me nutre para bien, no esa agua, Señor, que me hace mal, que me enferma. Yo quiero tomar de esa agua de vida, Señor. Por eso ayúdame en esta mañana, Señor, a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ayúdame, dame sabiduría, dame inteligencia para discernir cuál es tu palabra y cuál no es tu palabra, Señor. Te lo pido en esta mañana, maravilloso Dios, porque tú sabes que yo necesito de ti. Tú sabes que yo constantemente necesito de tu ayuda, Señor. Vamos, hermanos, por unos momentos, hable con Dios ahí donde usted está. La palabra ha sido predicada, la palabra ha sido enseñada. Y qué bueno que le digamos a Dios: ayúdame, Señor, en esta mañana a serte fiel. Ayúdame, maravilloso Dios, en este día a serte fiel, a vivir en santidad, Padre Santo. Ayúdame, ayúdanos, maravilloso Señor Dios. Jesús, a serte fiel. Necesitamos, Dios. Ayúdame, Señor Jesús. Vamos, hermano, en tones de cántico. Hacerte Vamos a decirle a Dios: ayúdanos a hacerte fiel. Ayúdame, Y la única manera de serle fiel a Dios es profundizarnos, es meternos con Él. Fiel. Quiero vivir en santidad. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. A serte Oh, maravilloso Dios. Ayúdame, Bendito es tu nombre, Señor Jesús, a serte fiel. Damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Vivir en santidad. Damos gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos fortalece, la que nos ayuda. Porque tu palabra es la que nos corrige, Dios. Ayúdame. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Señor Jesús. Gracias, Dios. A serte fiel. Alabanzas al nombre de Dios. Bien, hermano, espero que la palabra haya sido de bendición para su vida. Para mí fue de bendición. Y procuremos ser esa buena tierra siempre. Amén.
para que cada día permanezcamos. Vamos a dar por terminado este servicio de la mañana, pero sin embargo le pedimos a usted que se quede ahí donde está. Vamos a iniciar la parte de la escuela de los niños. Ahorita yo creo que en 5 minuticos, son las 11 de la mañana, 5 o 10 minuticos, vamos a iniciar la escuela dominical, así que no se desconecte, manténgase ahí y Dios les continúe bendiciendo. Si por casualidad de pronto no les llega la notificación, no importa, quédese en la página, y si usted ya está en la página y ya está viendo el servicio, comparta. Bendito sea el nombre del Señor para que los demás hermanos también puedan verlo. Dios les bendiga.